Quiero decir, pero también puede tener que ver también Recuerdo el tiempo. porque se excede, Sí, no, el tiempo precisamente sí, se excede ampliamente. No, simplemente el tiempo que les dieron para hacer la auditoría. El tiempo es el que hay, más o menos el trabajo, yo creo, honestamente, que está más o menos hecho. ¿Podría haber estado mejor? Pues igual, hicimos todo lo que hemos podido. Y lo que sí que está claro es que el proyecto es lo que es decir, que yo tenga que interpretar si eso es una cosa o es otra, viene de lo que también referimos en la auditoría, que es que el proyecto debería de estar mejor definido. Si el proyecto está poco definido, hay cuestiones que tengo que interpretarlas. Gracias. Nada. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, don Héctor, y muchas gracias por su comparecencia y su paciencia. Mire, querría preguntar una cosa. Me pareció entenderle antes que el control de la obra, el control que hubo sobre la obra, dejaba bastante que desear. Me pareció que lo expresaba más o menos. Un poco fuerte. No nos pareció muy adecuado. Cuando hablo de control, me refiero a que yo creo que lo tienen también en la auditoría. Nosotros hemos trabajado sobre documentos as built. Un documento as built es una terminología inglesa que viene a referir cómo se hizo. Si es un documento as built, no puede ser que yo llegue a la obra y donde hay una arqueta no esté, o donde hay un cruce de una determinada manera esté de otra, porque ponlo en los planos como está ejecutado. No procede que un proyecto as built, como está también referido en los planos, haya mini troncales que no esté claro dónde empiezan o dónde acaban. Pues a eso nos referimos. La documentación que se supone que se aportó como final de obra, pues que no es realmente una representación fiel de lo que se hizo en la obra. O sea, que, por ejemplo, el informe, pregunto, ¿ustedes manejaron el informe de final de obra hecho por la asistencia técnica de dirección de obra, por Agaroso? Sí, lo manejamos. No lo aprovechamos de aquella manera. No nos pareció, bueno, lo pone en el documento, no digo nada que no ponga, nos pareció breve, poco riguroso y poco, para una obra de 5 millones de euros, 15 páginas, nos pareció escueto. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, sí. A lo mejor era escueto deliberadamente, ¿no? Mire, respecto también al tema de cómo hicieron el trabajo, ¿no? Yo querría preguntarle, bueno, a ver si lo ordeno. Respecto al contrato de auditoría, efectivamente yo tengo aquí el contrato, el que les hicieron, ¿no? Y no se habla en ningún momento de hacer una valoración económica. El objeto del contrato era inventariar lo realmente ejecutado, documentar el inventario mediante la elaboración de tablas, bueno, una serie de cosas, elaborar un informe en el que se comparen las mediciones reales con cada una de las fuentes de documentación existentes en la obra, del proyecto de obra y el informe final de la obra. En ningún momento, en lo que a nosotros nos han facilitado, se hablaba de hacer una cuantificación económica. ¿Por qué deciden hacer una cuantificación económica? Hombre, porque ¿Lo pide la consejería o lo...? No, vamos, es una cuestión que personalmente sale de mí, porque ya de hacer la medición, lógicamente entiendo que, aparte de que lo que es riguroso o debe de ser riguroso es la medición, y luego ya que el que lo tenga que pagar valore si está bien pagado o no, una vez tienes los precios, nos pareció interesante comparar económicamente esa medición de proyecto con la medición real, o lo que nos salía a nosotros. Visto que tuvo éxito en la primera versión y nos mandaron corregirlo, en la segunda nos reafirmamos, pero vamos, tampoco es una cuestión que sea para nosotros, y aunque suene fuerte, porque parece que no te da igual el dinero, no me da igual, pero no es el objeto valorar económicamente esa obra, ¿vale? Primero porque no puedo valorarla, insisto, hay unas tablas en la segunda versión, visto que la primera quedó un poco rara la cuestión en las conclusiones, incluimos unas tablas en las que vienen las unidades de las distintas unidades de obra en rojo, en verde, y un código de colores explicado también qué significa cada cosa para que veas las partidas que están ejecutadas con la medición que viene en proyecto o muy diferente de cómo viene en proyecto. Entonces, las que vienen diferentes en proyecto a lo que nosotros vimos, pues no vamos a meternos a si es más caro o más barato lo que se ejecutó, lo valoramos a lo que viene en el proyecto y ya está. Y luego, pues yo no puedo, si no hay un descompuesto en una partida que lleva 6 o 7 materiales, yo no puedo valorar cuánto vale la ausencia de uno. Hay zanjas que marca de 20, mínimo 20, y la hemos comprobado que viene a, no sé, 12 o 14 centímetros. Yo no sé si esos 8 centímetros que faltan es un ratio proporcional o no económicamente de lo que valía la partida de 20 centímetros. Pues bueno, se hace un tira para adelante y lo valoro a lo que viene en el proyecto.
como no era objeto económicamente, si fuese objeto valorar económicamente la obra, probablemente hubiésemos cotejado esas partidas con la base de precios del FCEA o con una base de precios oficial para ver más o menos cómo van los precios proyecto, mercado. Pero como no era objeto tampoco le dimos, fue una cosa, si me permiten, accesoria, no fue es como los planos, no nos pedían planos en un formato, hemos entregado el fichero KMZ y planos en DXF. Bueno, pues nos ha costado trabajo, tampoco es que no nos haya llevado tiempo, pero bueno, lo hemos hecho. ¿Qué cantidad cobraron por la auditoría y cuándo? ¿Nosotros? Sí, claro. Recordaría, no llega a 11.990 masiva, y cuándo, no sé si la hemos cobrado todavía. No la cobraron todavía. La factura está emitida, pero creo que todavía está en plazo. ¿La documentación necesaria para todo esto, quién se la facilitó? ¿La Consejería o el HITPA? Nosotros nos facilitó la Consejería la auditoría previa de Distecable, creo que era la empresa que la había realizado, que era un formato papel, y nos facilitó un CD. Y nos remitieron a HIT para cualquier cosa que nos faltase, que se lo solicitásemos. Revisado ese CD inicial, solicitamos unos documentos y se nos aportaron en ese aspecto ningún problema con HIT. ¿Lo solicitaron al HIT? Sí, con copia al contacto que teníamos en Consejería. Y claro. durante solicitudes al HIT, y durante las obras de comprobación, ¿había personal del HIT con ustedes? Es decir, cuando ustedes entran en la vía, van a comprobar la red que es propiedad del Principado de tal, ¿no había? La medición la hemos hecho nosotros solos, y la reflectometría sí que fueron acompañados por un técnico de HIT, la subcontrata, más que nada porque parece ser que les funcionan solo 2 fibras, o bueno, no soy experto en ese tema. Entonces, para evitar dejar sin servicio la zona, pues les acompañó un técnico de HIT para decirles que... ¿Sabe qué técnico era? No, eso sí que no lo sé. ¿El equipo suyo que eran las 2 personas que firman el informe y su...? El equipo nuestro, sí. Víctor y yo, que somos ingenieros y somos los técnicos que hicimos el trabajo de campo, Ana Cristina, que aparte de ser la gerente, la administradora, mi mujer, es delineante y se ocupó de todo el trabajo de planos, etcétera, y de lo que es la edición y tal, y luego subcontratamos las reflectometrías a Instalaciones Eléctricas San Vicente, e intervino también un piloto de seguridad, que es una exigencia que tiene FEBE, que se lo subcontratamos a GIC, no es HIT, GICMA, GICMA, Construcciones, no sé el nombre de la empresa, vamos, una empresa que nos... Mire, una cuestión, curiosamente, que le pregunto. ¿Usted sabe, el origen de esta comisión? Supongo, no sé si lo sabe, si no se lo cuento. Es porque los funcionarios del Servicio de Telecomunicaciones en el año 2014 hacen una serie de informes que desvelan numerosas anomalías en todas estas obras del HITPA, hasta el punto de que hay 2 diligencias en el juzgado abiertas en la actualidad, y ese es el origen de toda esta... ¿Ustedes les han facilitado en algún momento cuáles son las irregularidades que se trataron por parte del Servicio de Telecomunicaciones? O ustedes, el contrato no les... A nosotros se nos pide inventariar una obra, se nos da el proyecto y la documentación de esa obra, certificaciones, documentación varia, y nosotros auditamos eso. Expediente administrativo no hemos tocado ninguno. De hecho, en la primera versión hacemos referencia a que no se cumple la ley de contratos por el sector público y nos indican que es que no hay que cumplirla. Digo, bueno, pues vale, yo no tengo... Le iba a preguntar por eso, porque me llamó la atención. ¿Por qué no se cumplía la ley de contratos? Eso ya, porque entiendo que es una empresa que no es pública, o sea, es pública, pero no está afectada en ese momento por la ley de contratos. Por lo cual, bueno, yo no soy, insisto, no somos abogados. Pero ustedes lo pusieron en la auditoría. Sí, porque, a ver, el formato del proyecto, nosotros hacemos proyectos también para la administración y se nos exige los descompuestos parece que es como el clavo ardiendo. Para mí un descompuesto de una partida es fundamental, porque yo si tengo que pagar un aumento de esa partida, tengo que saber cuánto vale el hormigón y cuánto vale la hora de máquina, porque tengo que saber si tengo que pagar más hormigón o más máquina, o a cuánto lo tengo que pagar, y si lo pago o no. Entonces, al ver que no existían descompuestos, es una cosa que te llama la atención. Y joder, yo sé, porque mis proyectos me lo piden, para cumplir con la ley de contratos con el sector público,
que meta los descompuestos, que meta la justificación de precios. El error de que esté mal sumado es porque los precios no están justificados. Si haces la justificación de precios, tienes que redondear los precios. Entonces ya no hay opción a que exista ese error. Perdón una matización, una reflexión mía, y le voy a dar varias cosas de lo que me está contando. Me llama la atención porque efectivamente esa consideración que le ordenan prácticamente retirar en el escrito de la consejería. Ordenar no es. Bueno, si yo entiendo que la tiene que cumplir y a mí me dicen no la tiene que cumplir, pues no la tiene que cumplir. Le hago la reflexión y yo espero que usted la entienda. En ese contexto de lo que he dicho que estamos investigando, a mí me resulta un poco extraño el proceso. Es decir, el proceso de que ustedes den un documento borrador en junio. Yo tengo los 3 aquí, los imprimí. Otro un poco más tarde en julio, visado. Sí, hay un documento, sí, hay un borrador, por lo menos en la documentación que nos remiten a nosotros, que pone primer borrador, no me acuerdo cómo venía exactamente la carpeta. Ah, vale, sí. Fecha de junio, o Fedarratas, me venía una carpeta que ponía Fedarratas. Sí, pero eso no es un borrador, es... Bien, sí, termine y explico. Otro documento en julio sellado, y otro, tras 12 páginas de requerimiento de la consejería, una cosa es corregir errores, y otra cosa es hacer una tesis doctoral sobre el trabajo entregado. Es decir, con esto le quiero hacer llegar mi reflexión, por lo menos a mi grupo, que nos llama la atención lo extraño del procedimiento. Es decir, que el auditado, el que tiene que ser auditado al final, haga observaciones sobre la empresa que realiza la auditoría. Puede haber un error de redacción de una línea, pero oiga, 12 páginas, yo le aseguro que he visto alguna auditoría. Es casi una tesis doctoral. Esto no es un documento de se ha equivocado usted en una coma. Esto que le mandan de la consejería es casi cambiar la auditoría. Claro, uno entiende también, difícil de explicar, que en esos documentos, en ese periodo, se pase de unos márgenes de error económicos que estamos hablando de más del $500.000 de euros. O sea, se pasa en el primer documento, ese de junio, que se llama de Fedarratas, a decir en la conclusión número 12, si me permite, que hay 300 y pico mil euros facturados de más, al último, que dice que hay 200 y pico mil facturados de menos. Mi pregunta es la siguiente, es decir, primero, el procedimiento no me parece muy normal, es decir, que la empresa auditada se someta al criterio del que tiene que ser auditado, que en definitiva es eso, sobre todo un asunto de esta envergadura. En segundo lugar, y le pido que me conteste luego, claro, yo veo en las conclusiones tal cantidad, insiste mucho usted en lo de los precios y le agradezco, y además es verdad, yo creo que tiene razón, que no hay descomposición de precios, ni precios unitarios, ni justificación de los mismos. Esto lo dice literalmente su auditoría, por lo que se hace inviable justificar desviaciones entre la ejecución de la obra y la ejecución descrita en el proyecto en algunas partidas. Claro, yo me doy cuenta hoy, aquí con su comparecencia, que la valoración económica es muy endeble, por lo que veo. Es decir, que puede tener mucho margen de error, y es lo que le quería preguntar, ¿qué margen de error puede haber? El margen de error puede ser del 100%, porque, insisto, lo que deberían, si me permiten el consejo, centrarse es en las mediciones. Dado que el proyecto, bajo nuestro criterio, está definido de aquella manera, pues lo que comentaba su compañera del balasto, yo esa unidad no encuentro dónde meterla. La he metido ahí como la podía haber metido en la 2, como la podía haber metido en la que viene más abajo, que tienen precios todas diferentes. Entonces, lo que tienen que, si me permiten, centrarse es: esto es una unidad que está ejecutada en tal sitio, y yo vuelvo a la introducción. Si ahora contratan a otra empresa, coge las mediciones y pueden ir al apeadero de Vegadeo y empezar a medir allí, y esto va en canaleta, aquí para la canaleta, y verán que coincide centímetro arriba abajo con lo que nosotros hemos puesto. Luego, valorar eso, claro, la canaleta está clara, las arquetas están claras, la zanja, el desbroce, el desmonte, nosotros hemos valorado un desbroce y un desmonte a ojos cerrados, porque yo no puedo auditar un desbroce ni un desmonte 6 años después. No sé dónde hubo que desmontar, no sé dónde había que desbrozar. Es que si has desbrozado hace 6 años, ha vuelto a nacer la maleza. No está bien definido. Entonces, ese tipo de cosas, pues es lo que nosotros hemos intentado hacer ver en la introducción y el resto del documento, que lo que entendemos, que además es el objeto del contrato, es valorar la medición y luego pagarla o no, a lo que sea, que está ejecutado de más o ejecutado de menos.
sobre los documentos, las diferentes versiones, el borrador no me sonaba porque ese borrador, nosotros, como le dije antes a un compañero suyo, desde que el visado de los documentos se hace en el Colegio de Ingenieros. Bueno, porque somos ingenieros industriales. Entonces, desde que yo subo a visar el documento hasta que me lo dan visado, pasan un día o dos. Nosotros, como el plazo que teníamos se nos vencía, yo creo que nos vencía un viernes, subimos a visar el documento un miércoles, sobre la bocina completamente. Con lo cual, yo o nosotros, en principio, hubiéramos ido con ese documento inicial visado el viernes a la presentación de la auditoría. Nos llamaron para decirnos que lo retrasaban al lunes y el sábado por la mañana estuve revisando y ahí es donde nace la fe de ratas que tiene, que no está visada porque es una cuestión que yo vi a posteriori de visar el documento y digo, pues lo voy a meter simple y llanamente porque he detectado un error que me parece que estaba precisamente en esa partida en alguna cuestión que había por ahí, no recuerdo ahora muy bien, pero bueno, detecté un par de errores y los voy a corregir. Y por eso surge esa fe de ratas que está incluida, pero vamos, si lo sé no la incluyo. Simplemente porque con el documento inicial ya avisado, yo detecté un par de errores, los corregí, que no los corregí tampoco ni en todos los sitios por lo visto, y lo imprimí, lo incluí en el CD en una carpeta independiente y está sin visar porque no iba a visar un documento aparte. Es una de las cuestiones que nos piden, no obstante, en las correcciones. Son de fecha diferente, ¿eh? Ah, no, 22 de junio. No, la fecha probablemente será, sí, si no la misma, muy parecida, porque es el mismo documento. Es simplemente cambiado lo que vimos mal y luego había más cosas, evidentemente. Bueno, pero yo me quedo con una conclusión y díganme ustedes si me equivoco. Es decir, lo que tenemos que fijarnos en su trabajo es en las mediciones, sobre todo, porque en la valoración puede haber bastante holgura. Es que la valoración económica, es decir, no, es que son 500.000 más, son 200.000 menos. A mí se me ha pedido que audite una obra. Yo cuando le hago a un banco un monitoring, a mí no me dice, el banco lo centra en euros. Pero aparte de centrarlo en euros, el banco no solo me lo centra en euros, me dice, ¿el pladur está colocado 60 metros o hay colocados 120? Porque si son 120, pague más o pague menos, yo sé que me quedan por colocar 50, y si son 60 me quedan por colocar 120. Entonces, nosotros nos hemos centrado en inventariar bajo nuestro criterio, y así lo hemos enfocado, es ver lo que hay material. Hay cuestiones que no son materiales, que no hemos podido ver, pues está, entiendo que explicado en el documento 2 y en el 1 también, por qué nos han visto y, dado que hemos optado por hacer esa valoración económica, qué criterio se le asigna económicamente, sin variar los precios. Hay una partida, por ejemplo, que es el monotubo, que viene incluido separadores. No hemos visto un separador y hemos visto kilómetros de monotubo, y no hemos visto separadores. ¿Por qué voy a pagar yo una partida entera si no está ejecutada entera? En conclusión, vamos, que lo que figura en el proyecto y lo que hay, por lo que deduzco, tiene poco que ver a la hora de la ejecución, ¿no? Hombre, tanto como poco que ver. Tiene sus deficiencias. Tienen una tabla en la versión 2, que yo me quedaría con esa, porque la 1, bueno, es bastante lamentable. La versión 2 tiene una tablita que vienen en rojo todas las unidades que no están ejecutadas como están definidas en proyecto. Definidas siguiendo nuestro criterio. Claro, el tema del balasto, de la zanja en el balasto, la hemos incluido en esa unidad 3. Podría haberse incluido en la 2 o en la 5. Entonces, en esa tabla, ahí tienen todas las unidades que están. Las que están conforme, la arqueta de 1,20 por 1 por 60, si la arqueta está hecha de 1,20 por 60, está puesta en rojo. Está puesta en verde, perdón. Y si tiene menos, está puesta en rojo. Y todas esas unidades, partida por partida, están puestas para que más o menos a una visual puedan sacar una conclusión de qué partidas del proyecto están conforme a lo que estaba definido en el proyecto y qué partidas están disconformes. Entrando en unidades concretas... Señor portador, recuerdo simplemente el tiempo para concreción de las respuestas también y de las preguntas. Pues intento ser lo más breve posible, señor presidente. Nos excedemos ya. Una última pregunta, si me lo permite, sobre una partida concreta. Mire, las horas de piloto. Sí. Ustedes tienen toda una explicación aquí. Sí. Yo tengo aquí las certificaciones de la obra, las sumamos. Nosotros tenemos 10. Yo he visto que en su estudio dicen que tienen 12 certificaciones de obra. En la página... creo que 10, no, será una rata, pero... En la página 6 hablan de 12 certificaciones de obra y las relacionan. Ha de haber 10. La de que nos han remitido nosotros hay 10. Bien, pues mire, voy a la pregunta. En definitiva, ¿cuántas horas de piloto se facturaron en total y cuántas
pueden acreditar. Recuerdo que factura certificadas hay 5.200. A nosotros, cuando en la documentación que se nos aporta para justificar eso, lo que pedimos son los albaranes, ¿vale? Pilotos, hay dos tipos de piloto, los que aporta FEBE y los que aporta la empresa. Nosotros tuvimos que subcontratar uno. Para hacer, eso es la ley ferroviaria, es leérsela y exige unos pilotos. Bien, entonces, para hacer trabajos nocturnos, FEBE permitía pilotos propios única y exclusivamente. Para hacer trabajos diurnos, solo se permite trabajar si acompaña un piloto de FEBE. Creo que está explicado en la auditoría. Cogimos los albaranes, o sea, las facturas, no son albaranes, son facturas, de FEBE, que nos aportaron y nos salían X horas de piloto. Con lo cual, a esas X horas de piloto de FEBE, como aparte del de FEBE tiene que haber uno de contrata, por dos nos salen... Si yo lo entendí bien, y por explicarlo bien, yo he sumado todas las horas de piloto de todas las certificaciones. Sí. Me salen 5.737,87. Sí, pero nosotros... Sí, ¿Sí? sí. Vale, eso es lo que se pagó a Confica. Sí. En las certificaciones les pagaron 5.737 horas de piloto, correcto. Según yo deduzco de su auditoría, hay la justificación de 3.100 poco. Es lo que ustedes calculan como justificado. Dicen que es imposible, porque No decimos que sea imposible, decimos que es muy difícil que se pueda... No, decimos que la documentación... Hay dos tipos de piloto, el de FEBE, que está justificado con facturas, es sumar las horas, lo tienen en el DVD las facturas. Sí. Y luego están las horas de piloto de no. Confica, piloto subcontrata, están justificadas en una tabla, en un PDF, que lo pone en la auditoría, creo recordar, que está sin firmar, está sin fechar, y es una tabla que con todos los respetos no nos creemos, porque todos los meses de la obra están certificadas las mismas horas, día por día, noche por noche, y replanteo por replanteo. O sea, bien, eso sirve como una previsión, pero me niego a creer que yo no he trabajado mucho con cuadrantes, pero mi compañero Víctor, que firma la auditoría, era jefe de turno en alguna empresa y ha trabajado con cuadrantes, y es imposible que en 10 meses una cuadrilla trabaje en las mismas horas todos, día tras día, tras día, tras día. Siempre surge algo. Uno que se le pone una, no sé, la mujer de parto y faltan 5 horas, cualquier cuestión. Entonces, como no nos parecía creíble, y aparte ese documento que nos aportan está sin firmar, está sin fechar, es una tabla, el que está copiada, pum, 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 vienen los días, bueno, está en el DVD, no hace falta tal. Pues como entendemos que eso no es aceptable, pero también sabemos que es imposible que FEBE les haya dejado trabajar sin piloto de seguridad, lo que hacemos es, las horas que habéis trabajado de noche, Y le salen 3.100. Sí, sale esa suma. O sea, es decir, la conclusión que yo tengo, que es a la que quiero llegar, es correcta. Es decir, se pagaron a Confica 2.700 horas de piloto de más. Por lo menos a nosotros no se nos la justificación que se nos da de esas horas no nos parece aceptable. ¿Cuál es el precio de hora piloto, más o menos? Bueno, aquí viene justificado el cálculo. Las facturas... El cálculo que he hecho es de 50... que viene en el proyecto viene 9,4, ¿no? Sí, hora piloto. Sí. Es decir, si yo multiplico, eso salen casi 140.000 euros de horas pagadas de más, entiendo yo. ¿Correcto? Yo no digo de más, yo digo que no están justificadas. Que no están justificadas o que no se pudieron hacer. Cuando nosotros hicimos el trabajo, el piloto que vino con nosotros nos dejó, o sea, nos hizo firmar un albarán, evidentemente, para que su jefe nos facture. Solo 150.000 euros de horas no justificadas. Bien, yo dado el tiempo, pues no sé si tendríamos que hacer otra comparecencia para seguir con preguntas, pero pues bueno, en cualquier caso, si se acabó el tiempo... Yo hoy prisa no tengo, otro día. Pero hay otro compareciente esperándonos que además no es de aquí, así que agradecemos la disponibilidad, pero hay otro compareciente esperando. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias. Hay otro compareciente y otro grupo que, lógicamente, aunque cierre, tiene que pedir la palabra. Y antes de nada quiero darle las gracias, señor Alonso, por su comparecencia. Pero fíjese si esto es complejo. Esta mañana estuvo aquí también el director general de una empresa como es Distecable, que nos hizo un resumen de todas las ISOs que tiene la empresa, del potencial que tiene la empresa, y aquí vino a reconocer que la obra no solamente estaba hecha, sino que llegó a decir textualmente que estaba bien hecha. Y lo dice una empresa a la que curiosamente se le arrebata, pongo comillas, una licitación, se le arrebata un concurso al que había optado y que, bueno, veremos a ver si toma o no toma medidas, pero en cualquier caso, de alguna manera se aparta y luego se vuelve a sacar otra vez
a concurso que ustedes ganaron, una empresa más pequeña, y que en esas dificultades de interpretaciones sobre materiales, etcétera, etcétera, pues usted puede tener otra opinión quizás distinta a la de un director general de otra empresa homologable, supongo que a la suya, ¿no? Pero, en cualquier caso, yo no sé si eso es lo que estamos discutiendo aquí, no sé si su papel es ese en concreto, porque aquí hubo un concurso, se licitó la obra con una serie de condiciones y supongo que se habrá dado el concurso a la empresa que pujó más barato, obviamente, porque eso es así. Digo porque si estuviésemos entonces discutiendo sobre los materiales, sobre que se haya entregado a la empresa que pujó más alto, pues seguramente entonces habría una justificación para luego hablar de materiales de más calidad, cuando además, en este caso, FEBE es una parte interviniente en este proceso y FEBE ponía también condiciones sobre cómo tenían que ser esos materiales. Digo esto que no le concierne seguramente a usted, pero digo esto como elementos a tener en cuenta. Ahora bien, yo me permití el lujo de hacer una serie de preguntas y casi las voy a leer, algunas de ellas textualmente, porque a usted se le encargó una auditoría, auditar para empezar si la obra estaba hecha. Yo quiero creer que la obra está hecha. Está hecha, eso sí. es yo creo que incuestionable, ¿no? Y evidentemente cuando se hace una auditoría, pues todos estamos un tanto expectantes. Los que dicen que se malgastó y se derrochó el dinero, pues están expectantes a ver si la auditoría dice que en efecto se malgastó y se derrochó el dinero, y los que creemos que esa auditoría pues debe de dar unos resultados más o menos parecidos a lo que se gastó, se ejecutó, pues nos gustaría que así fuese. Evidentemente ustedes han hecho una auditoría y más allá de esa primera o ese primer documento y ese segundo documento al cual luego les voy a hacer preguntas, pero los resultados son los que son, y de los que estamos aquí, a unos yo entiendo que les pueda gustar muy poco el resultado de esa auditoría, pero mire, curiosamente este grupo que le habla es una persona que se siente satisfecha con el resultado de esos datos, y por las sonrisas que algunos portavoces esbozan, entiendo que no estarán igual de satisfechos que pueda estar el Grupo Socialista. Pero vamos a lo concreto. Usted aquí ha dejado claro que hubo dos versiones de esta auditoría. Sí. Hubo dos versiones de esta auditoría y que posteriormente ustedes elaboraron y entregaron una segunda versión de la auditoría, que quise entender que el motivo era debido a una carta que les había remitido primero por correo electrónico, dijo, pero luego por correo postal, pero en definitiva de una carta que le envió la Consejería de Industria. Es así, ¿no? Sí, sí. Le envió una carta que detecta una serie de errores. ¿Recibió otras indicaciones o sugerencias de corrección de errores más allá de las enumeradas en esa carta? Sí. ¿Alguien le llamó por teléfono y le dijo, tiene usted además que hacer solamente las enumeradas en esa carta, ¿no? Por lo tanto, no se han sugerido más correcciones que las contenidas en el escrito de la Consejería y que figuran, y esto es importante, en el principio de la memoria. Usted lo dijo aquí varias veces. Aquí ha habido preguntas que está muy bien que se hayan hecho porque hay medios de comunicación, se retransmite esta sesión en directo en la página web de la Junta y la gente no tiene por qué saber, le digo a los ciudadanos que nos estén viendo, no tienen por qué saber todo eso, pero es conveniente que se les aclare. En esa carta figuraba una precisión con relación a la partida 28 de Seguridad y Salud, en la que ustedes habían cuantificado 0 y en la que se dice que había que haber puesto, pues el importe de dicha partida es en concreto de 29.384,55 euros. ¿Ese error era real? ¿Se debía? ¿Lo corrigieron ustedes? Digo, porque esto es lo que hay que explicar, ¿no? Sí, sí, pero bueno, creo que está explicado en el principio de la auditoría. Cuestión por cuestión, contestación, cuestión, contestación. La seguridad de salud efectivamente era un 0, se nos había colado el 0 y 0 por cualquier cosa da 0. La seguridad de salud la entendemos justificada en tanto en cuanto existe una apertura del centro de trabajo. Dado que existe una apertura del centro de trabajo, tiene que haber un coordinador y entendemos que si el coordinador no nos consta que haya ido a la cárcel, la seguridad de salud mal que bien se ha ido ejecutando. Bien, no sé. No, bien, contesto su pregunta. Contestado. En la partida 2, que dice construcción con medios mecánicos
figuraban 814.000 euros cuando la corrección era de 1.082.000 euros, con lo cual hay un diferencial de 267.000 euros. Por lo tanto, ese error es constatable, ustedes lo corrigieron, no vieron ningún problema en la apreciación que se hacía de la consejería, ¿no? Ya lo he explicado, creo, varias veces. ¿Sí? Correcto. En esa misma carta, en la partida 8, suministro de monotubo de polietileno, había también una cantidad de 261.000 euros, que tendría que ser, con esa corrección de la consejería, de 266.000, por lo tanto, un diferencial de unos 4.500 euros. Ustedes, asimismo, detectaron ese error, lo corrigieron y no pusieron mayores objeciones. Sí. Así es, ¿no? Bien, en las partidas 25 y 26, correspondientes a las medidas reflectométricas, habían cuantificado 0, y en realidad debería de haberse puesto 26.890 euros. También así mire, en la carta enviada por la consejería se indica, en las partidas 25 y 26, correspondientes a las medidas reflectométricas, no se incluyen las cantidades incluidas en la certificación 17 y 2, respectivamente, sí, y que tienen un impacto económico de 26.890 euros. Este error era real. Bien, una cuestión. Las medidas reflectométricas, por error, nosotros en la certificación, las certificaciones las tienen en el DVD, no punteamos, se certificó, en la obra, se certificaron las que vienen en el proyecto, 17 creo recordar en la línea de 64 fibras y creo recordar 2 en la de 48 fibras. Nosotros en las certificaciones, sí que es verdad, y eso es culpa mía porque la revisé yo, se nos escapó ese dato. Bien, entonces, en el proyecto pusimos 0. Cuando solicitamos la documentación, nosotros solicitamos los informes, en la auditoría tiene los informes que nos sacó a nosotros San Vicente, que lo saca la máquina, no es ninguna cuestión, tú tiras la reflectometría, tiene un software, archiva ese documento y luego lo imprime en PDF. Nosotros solicitamos esos documentos a HIT. A nosotros HIT nos facilitó unos documentos que, sin ser un documento que no fuera editable, porque eran hojas de Excel, bien, como nos faltaba el software de ese equipo, porque es un software que trae el equipo concreto, no es un software que se pueda descargar, pues como nos faltaba ese software, entendimos que esas 14 reflectometrías que nos había facilitado HIT estaban hechas, con lo cual dimos 14, en el documento 1 dimos 14 reflectometrías en la línea de 64. En la línea de 48 no dimos ninguna, porque en la carpeta que HIT nos facilitó como reflectometrías no venía ninguna de 48. Cuando hicimos la primera revisión, que se puso simplemente que las certificaciones se habían certificado 0, lo cual era un error porque se habían certificado 17 y 2. Que nosotros habíamos verificado 14 y 0 porque las de 48 no las teníamos. Y las cantidades económicas, no me meto, lo que salga. La consejería nos dijo, las de 48 se han aportado en una carpeta que pone cartas de empalme. Revisamos esa carpeta, efectivamente, ahí había un comprimido que ponía, no sé cómo ponía, 48 fibras, reflejo o lo que fuera. Bueno, efectivamente, se vio que eran 2 reflectometrías de la línea 48 y se puso en el documento, creo que eran 14, hablo de memoria, y las 2 que no se habían puesto en el primero. Pero vamos, que son... Finalmente, digo por sí, cerrar el círculo, ¿no? Al final ustedes facturaron con un IVA del 21%, que es el IVA actual, cuando en realidad en la fecha del encargo estábamos hablando del 16%, y que hay ahí una diferencia. Euros también, sí. La cuestión es, cuando nosotros hicimos el sumatorio, por nosotros lo que tenemos es para las cuestiones económicas un Excel ya generado para que automáticamente te sume, y el IVA que tenemos en ese Excel es el 21. Evidentemente, en el año que se hizo la obra era el 16, pero yo creo que se corrigió en la versión 2. Conclusión, si no se hubiesen hecho esas correcciones, o desde la consejería no se hubiesen hecho esas correcciones, se hubiese dado por bueno la certificación o se hubiese dado por bueno la auditoría. Si es que nadie hubiésemos comprobado esos números, hubiésemos dado por bueno una auditoría que tenía, desgraciadamente, errores. Pero que al subsanar esos errores, dada la resultante económica final, la que fuese, en este caso, más a gusto de unos y más a disgusto de otros, la realidad es la que es la del segundo borrador. Estamos de acuerdo, ¿no? La de la segunda... Creo que lo he dicho ya varias veces. Por enésima vez, correcto. Está centrando el tema en una cuestión de pasar
traducir a euros. Obviamente. Y nosotros la traducción a euros es que la hemos considerado total y absolutamente accesoria. A nosotros se nos ha pedido audíteme una obra y hemos auditado una obra, independiente de que el IVA sea el 16 o el 8. Quiero decir, eso es una cuestión, y insisto, lo pongo en la introducción. El señor de Distecable, que haya venido por la mañana con sus ISOs, puede ir a la obra y ver si está medido 18 kilómetros de tubo en túneles, si hay 45 arquetas, si hay 2 armarios, etcétera, etcétera, etcétera. Que es, entiendo, cuando leímos el pliego, porque, sinceramente, yo la red Asturcón, la primera vez que oí hablar en mi vida, ha sido cuando salió esta cuestión en el perfil del contratante. Debe ser que soy de un pueblo muy pequeño. Entonces, nosotros nos piden, audíteme una obra. Yo cojo el proyecto y audito la obra. Y luego, por una cuestión que es económicamente a precios de proyecto, valorar esas unidades que yo he medido, que efectivamente en alguna se nos va el dedo y hoy aquí, no, esto es sí, es un error. Es normal también que todos los trabajos con la administración sean revisados. Nosotros hacemos proyectos y normalmente, sí que es verdad que normalmente los enviamos a que los revise la unidad que nos contrata antes de subirlos a visar por no pagar el visado 2 veces, como ha sido el caso. Pero no pasa nada, nos dijeron, no, envíanoslo visado. Lo enviamos directamente visado para que no diese lugar a esa... Yo creo que me dijeron, para que no dé lugar a suspicacias de que nos has enviado un borrador antes de tal. Bien. Entonces, una vez está hecho eso, es que centrarse en el tema económico y además... Yo llego a esto, digo, porque evidentemente usted lo dijo aquí y está recogido y todos preguntamos y ya por enésima vez, digo, por construir ya el relato a modo de resumen final... Los números son los que son, no los que en principio eran, pero para pasar de los números que eran a los que son, a lo que quiero llegar es, usted en ese tránsito sufrió algún tipo de presión, algún tipo de coacción incluso por parte de la administración por la cual le obligase a usted, como al parecer también se dejó caer en algún medio de comunicación, ¿no?, que había habido algo raro. ¿Usted cree que hubo algo raro por el mero hecho de que se le recomendara corregir una serie de supuestos errores que cualquiera cualquiera puede cometer en cualquier orden? Yo creo que no. Creo que está explicado esos errores, de dónde salen. No, yo no me estoy refiriendo a los errores. No, ¿Sufrió usted alguna coacción? ¿Le llamaron para presionarle? ¿Tiene usted que cambiar esto para que salga esto? Cuando nos contrataron, Francisco José Delgado nos dijo, cualquier cosa que necesitéis del GIPA se la pedís y si os ponen alguna traba, me lo dices. No nos pusieron ninguna traba, no hubo, bajo mi punto de vista, yo por lo menos no he percibido ningún intento de injerencia. Eso es a donde quería llegar. Nada más y muchas gracias por su comparecencia. Muy bien, muchas gracias. ¿Desea el compareciente hacer alguna aclaración o precisión después de haber finalizado el turno de preguntas? Creo que no. No. Pues bien, concluida la comparecencia, le rogamos abandone la sala y le agradecemos su colaboración con esta comisión.